Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Os estaréis preguntando, o mejor dicho, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué Palestina y el problema palestino ha desaparecido de la palestra de los medios de desinformación de este país y mucho me temo también que del resto de los países de la órbita occidental? ¿Acaso Palestina y el problema palestino ha sido ya un problema resuelto? ¿Es una cuestión histórica de la que ya no hay que hablar más? ¿Qué intereses existen para que de la noche a la mañana esta cuestión que ha estado llenando las pantallas de la televisión durante décadas haya desaparecido de la palestra como si alguien estuviera interesado o muy interesado en hacernos creer que Palestina y los palestinos ya son cosa del pasado y a la que no hay que dedicar ni un solo minuto de tiempo? Bueno, pues yo con este vídeo lo que pretendo es hacer justamente lo contrario. Es decir, lo que pretendo es dejar constancia de que el problema palestino sigue sin resolverse, dejar constancia del sufrimiento que está padeciendo el pueblo palestino, tanto en Cisjordania como en Gaza, las dos partes en las que está dividido, curiosamente ni siquiera conexionados entre sí el Estado palestino del que ahora os voy a hablar, reconocido por algunos y por otros todavía no. Y obviamente lo que pretendo es hacer memoria de lo que esto está suponiendo, lo que ha supuesto a lo largo del tiempo y de sobre todo que es un problema sin resolver. Y es un problema sin resolver porque es un problema que no hay ningún interés por parte de la comunidad internacional, entre comillas, parte de la comunidad internacional encabezada por los Estados Unidos y las oligarquías financieras internacionales controladas y dominadas por los Rockefeller and Company, sionistas, claros y contundentes. El sionismo es la filosofía teórico-política que ha dado sostén a la creación del Estado de Israel. En el año 1896 se habló ya por vez primera en un libro de Theodor Herzl, que es el padre del sionismo internacional, de la necesidad de la creación de un hogar para la comunidad judía. Y esto en el año 1917 se tradujo en lo que se conoce internacionalmente como la Declaración Balfour, en virtud de la cual se reconocía la necesidad de que internacionalmente se optara ya por tomar las medidas pertinentes para la creación de un espacio territorial donde poder ubicar a la comunidad judía internacional. Bien, el problema tiene su origen principalmente, es mucho más remoto, pero digamos, para ponernos al día, que tiene su origen en el año 1948, cuando el Reino Unido abandona a su suerte a las dos comunidades habidas en aquel momento en Palestina, que eran la comunidad judía y la comunidad árabe palestina mayoritaria, y allí pues se enzarzan en unos violentísimos enfrentamientos que han dado lugar a varias guerras, fundamentalmente las más conocidas, la de la Guerra de los 6 días de 1967 y la Guerra de Yom Kippur. La Guerra de los 6 días de 1967 trajo consigo una anexión de numerosos territorios que internacionalmente no le habían sido asignados al Estado de Israel como consecuencia de la partición aprobada en el año 1948 por las Naciones Unidas, con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones, aunque sí que querría hacer una mención para el que lo quiera ver, el libro de Dominique Lapierre y Larry Collins titulado O Jerusalén, donde se muestra con datos, nombres y apellidos muchas de las maniobras que el Estado israelí hizo a través de sus servicios secretos para incluso impedir que algunos de los embajadores que iban a votar en contra de la participación pudieran participar en ese acto. Bien, en el año 1948, por tanto, tiene lugar esa partición y a partir de ese momento 700.000 palestinos son expulsados de sus hogares y de sus tierras. A partir de ese momento comienza una diáspora tremenda, hay más de 5,5 millones de palestinos por todo el mundo, es la diáspora más larga y también más extendida en el tiempo, más antigua del mundo, la diáspora palestina. Es algo tremendamente duro, tremendamente triste, pero lo peor de todo es que el problema es que el subyugamiento de la población palestina y de Palestina continúa hoy en día con absoluta impunidad,
con la comunidad internacional mirando hacia otro sitio, con el incumplimiento sistemático por parte del Estado sionista israelí de 26 resoluciones adoptadas en su contra, y el incumplimiento sistemático de otras tantas no adoptadas en su contra, pero reconociendo el derecho a la existencia del Estado de Israel y también el derecho a la existencia del Estado palestino, como es la famosa resolución 242 de las Naciones Unidas, y así una y otra. El Estado sionista continúa violando los más elementales principios del derecho internacional. Así, por ejemplo, ¿os acordáis de la Flotilla de la Libertad en el año 2010, cuando la Marina israelí abordó en aguas internacionales del mar Mediterráneo pues a un barco lleno de periodistas y de gente que iba a ayudar a las personas, a la población palestina que estaba siendo asediada, y de qué manera en Gaza? ¿Os acordáis? Bueno, estos entran en todos los sitios, van como quieren, bombardean, seleccionan objetivos como ellos dicen, a distancia, se cargan a quien quieren, hacen lo que les da la gana, porque es siempre lo que han hecho. Pero claro, todo esto con la aquiescencia de sus amigos los Estados Unidos, de la Unión Europea, que está manchada de sangre hasta las cejas igual que ellos, y de otros países también, pero sobre todo de las oligarquías financieras internacionales, como he dicho anteriormente, que están en manos de sionistas. Bien, el día 15 de noviembre del año 1988, en Argel, estando en el exilio el Consejo Nacional Palestino, a cuyo frente estaba el mítico Rais Yasser Arafat, los palestinos se declaran de manera unilateral como un Estado independiente. Repito, fecha 15 de noviembre del año 1988 en Argel, donde tuvieron que exiliarse nuevamente proviniendo del Líbano, luego de que en el año 1982 el Líbano hubiera sido invadido por Israel, lo mismo que en el año 1986 hicieron lo propio con otro país posteriormente. Esto ha sido una y otra vez sistemáticamente realizado por este Estado, que es un Estado auténticamente genocida, porque claro, un Estado cuya razón de ser es el exterminio de la comunidad palestina, es un Estado genocida, les guste o no les guste. Un Estado que viola sistemáticamente las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas es un Estado que incumple el derecho internacional de una manera sistemática. Y un Estado que es capaz, porque así se ha demostrado, porque incluso el primer ministro creo que fue Ariel Sharon, tuvo que después presentar su dimisión porque se demostró que había sido el responsable de haber dado la orden de entrar en los campos de refugiados de Shabra y Shatila en el Líbano y exterminar a más de 3.000 civiles palestinos que estaban allí. Obviamente es un Estado genocida, esto lo sabemos todos. Pero claro, tienen mucho poder. Fijaros si tienen poder, que el Estado de Israel, a mí me enseñaron cuando era pequeño, que eso es un Estado, bueno, es un país, mejor dicho, yo no le reconozco como tal. Por mucho que el derecho internacional diga que el Estado de Israel existe. Yo reconozco el derecho a la existencia de la comunidad judía, en un espacio territorial donde obviamente no se haga a costa de otro pueblo. Obviamente, pero no reconozco ningún derecho al sionismo a establecer un Estado donde a ellos les venga en gana. Fijaros, yo no sé dónde está todo eso. Yo reconozco el territorio palestino, los territorios ocupados, que es lo que conozco y lo que reconozco. Fijaros hasta tal punto y la fuerza que tiene esta gente, que sin embargo hay un certamen de música llamado Eurovisión, donde este Estado de Israel se presenta con un representante siempre. Pero estos tíos, ¿son acaso un miembro de la Unión Europea? ¿Cómo es posible que en el Campeonato de Europa de Fútbol o de Baloncesto este Estado se persone como un Estado europeo más? ¿Pero a dónde hemos llegado? ¿Por qué no se hace lo mismo con China, o con Jordania, o con la misma Palestina? No. Estos tienen patente de corso. Hacen lo que quieren, se meten donde les da la gana y a través de presiones que no podemos ni imaginar hasta qué punto pueden llegar, consiguen y hacen lo que quieren. Pero bueno, desde esta humilde tribuna yo lo que voy a hacer es denunciar todo esto, porque esto está pasando. Se sigue desconociendo lo que está pasando con los palestinos, se les sigue machacando, se les sigue asediando. Se sigue impidiendo que puedan llegar alimentos, artículos de primera necesidad, medicinas. Se hizo en el año 2007, cuando Hamás, en la franja de Gaza, ganó democráticamente las elecciones. Pero Hamás estaba considerado en un listado que los Estados Unidos habían elaborado diciendo quién era terrorista y quién no lo era, como si ellos no lo fueran.
Obviamente decían que Hamás era un Estado, era una organización terrorista, como de la misma manera que habían calificado así a la Organización para la Liberación de Palestina que había liderado Yasser Arafat durante muchísimos años. Bueno, pues estos, los Estados Unidos, el Estado de Israel y otros cuantos como ellos, pues son los que se arronan aquí en el derecho de decir quién es terrorista y quién no lo es, cuándo hay que hacer una cosa y cuándo hay que hacer otra. Bueno, pues esto es así. Pues así que si mañana o pasado, cuando queráis, veréis, por ejemplo, al que le guste el Festival de Eurovisión, veréis que hay un país o hay unos señores que se presentan allí como el Estado de Israel. Como Israel, pero ¿qué pinta Israel en Eurovisión? ¿Qué pinta Israel jugando contra España o jugando contra Francia en un campeonato de Europa de fútbol? ¿Por qué se admitió al Estado de Israel durante tantos años haciendo lo que ha hecho, como la matanza de Chávez y Shatila en el Comité Olímpico Internacional? Se le ha permitido participar en todas las Olimpiadas. Cuando el Estado palestino no se le ha reconocido ese derecho, hasta no hace demasiado tiempo que ha formado parte del Comité Olímpico Internacional. ¿Pero qué está pasando aquí? Los colonos, los asentamientos. Hay una serie de territorios internacionalmente reconocidos para que la comunidad árabe palestina pueda vivir. Pues, como no tienen bastante con lo que han hecho, como no tienen bastante con haber echado 700.000 palestinos en el año 48 de sus casas y de sus hogares y de sus tierras, lo que hacen ahora es meterse en esos territorios y meter colonos, meter a bandas, porque son auténticas pandillas, que se meten allí. Y fijaros el dato, es que se ha pasado de 240.000 a 673.000 colonos del año 1990 al año 2012, que se ha pasado de ocupar 69 kilómetros a 195, y esto está pasando vulnerándose todas las normas de derecho internacional y todas las resoluciones de las Naciones Unidas. Yo simplemente quiero terminar diciendo que hay 4 países europeos que han reconocido a Palestina como Estado. Son Suecia en el año 2014, la Santa Sede en el año 2015 y también los pequeños estados de Chipre y de Malta. Las Cortes Generales en España hicieron, una declaración formal para tratar de quedar muy bien el día 18 de noviembre del año 2014 diciendo que sí, que había que adoptar las medidas pertinentes para reconocer a Palestina como un Estado soberano e independiente. Pero ahí se han quedado y no esperéis que hagan nada más, porque ningún gobierno va a mover ni un solo ápice. Claro, el día 13 de septiembre del año 1979, una persona que a mí, pues yo siempre seré crítico por el origen político del que provenía, llamado Adolfo Suárez, entonces presidente del gobierno, tuvo un gesto heroico y muy valiente y fue el primer jefe de gobierno de un Estado occidental en recibir con honores de Estado al Rais palestino Yasser Arafat. Repito, fecha 13 de septiembre del año 1979. Este hecho quedó grabado con una foto que voy a incorporar a este vídeo, igual que muchas otras, porque con estas fotos lo que he pretendido en este vídeo ha sido realzar la epopeya del pueblo palestino, la tragedia también del pueblo palestino y la heroicidad del pueblo palestino, que se ha traducido en muchos hechos históricos, entre los que ha sobresalido muy especialmente las 2 intifadas que tuvieron lugar, vamos a ver, en el año... Lo tengo por aquí, en el año 1987 la primera y en el año 2000 la segunda. Por intifada se entiende la revuelta popular, el levantamiento de la gente, la revolución en la calle por parte de una comunidad. La intifada puso en pie de guerra al pueblo palestino y puso muy nervioso, pero que muy nervioso, por los desmanes que se cometieron por parte del Estado de Israel, para sofocarla a este Estado que, insisto, lo siento, pero hay que calificarlo como un Estado genocida. Espero que no pase lo que sucedió hace varios años con mi blog, porque cuando se me ocurrió hablar en estos términos del Estado de Israel con datos, como estoy aportando aquí, y es muy probable al ser un documento escrito que con muchos más, pues sospechosamente durante 24 horas ese blog no se pudo ver. Desapareció de la palestra y se nubló. Menos mal que se consiguió solventar el problema y aquello pues quedó en eso, la sospecha de que a alguien parece que no le gustó demasiado lo que se dijo ni los datos que se aportaron, pese a ser rigurosamente ciertos. Yo sin más me despido ya de vosotros, agradeciéndoos la atención que me habéis dispensado. Simplemente quiero recordaros que podéis suscribiros a mi canal si lo deseáis, y yo ya me despido de vosotros hasta muy pronto, deseándoos como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad. Muchas gracias y hasta muy pronto.